Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Libre Opinión, la voz de los protagonistas por la señal del canal provincial. La bienvenida que habitualmente le brindamos a los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, donde estamos llegando con esta señal y, por supuesto, con Libre Opinión. Presentamos ahora sí a mi compañera Amira Hidalgo. Buenas noches y bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, usted feliz día, es el hincha de Boca hoy. ¿El hincha de Boca? No, sí, convencido. Sí, hoy, claro, hoy por el día de la número 12, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Muy bien, con muchos temas políticos en el día de hoy, especialmente lo que acaba de ocurrir hace poquitas horas con la reforma previsional. Hubo insultos, abucheos a miembros de Cambiemos, especialmente a el ministro de Trabajo, Por Jorge supuesto. Triaca, y a Duhovne, cuando ellos comenzaron a dar su voz. Bueno, muchos abucheos e insultos que Agustín Rossi tuvo que frenarlos. Prácticamente tomada la Sí. comisión en el Congreso justamente por lo que estaba pasando, lo que se iba a votar, ¿no? Esta comisión de la reforma previsional, Sí. que es un tema que preocupa a muchos jubilados que seguramente con los invitados del día de hoy vamos a estar dialogando justamente sobre ese tema. Y por otro lado, Tenemos la OMC, ¿no? manifestaciones en la 9 de julio por Corrientes. Sí, por esta cumbre internacional de los negocios que se están dando, que es un aperitivo de lo que va a pasar el año que viene. También un centro, una ciudad de Buenos Aires blindada por toda la policía y las huellas digitales Sí. que hay que hacer para el acceso al Hasta bajo el próximo porteño. jueves, ¿no? Hasta el próximo jueves 14. Y bueno, y las marchas en contra de la reforma previsional continúan en estos momentos allí en Congreso. Y el gobierno justamente quiso demostrar la capacidad que tenía de seguridad, ¿no? Porque a lo último, cuando ya se estaba prácticamente desarmando la manifestación, hubo una movida de gendarmería impresionante, camiones por la 9 de julio. Bueno, seguramente usted lo ha visto en los medios nacionales, pero una demostración del gobierno nacional para mostrarle al mundo lo que está pasando en la República Argentina y la seguridad que hay en la República Argentina, que en otras marchas muchas veces no se ve esto, pero el día de hoy prácticamente cientos y cientos de camiones de gendarmería mostrando o corriendo a los manifestantes. Todo Así eso estaba pasando hoy por la tarde en Capital Federal. Pero volvemos al ámbito distrito. local. ¿Quién nos va a estar acompañando el día de hoy? Vamos a estar con Franco Laporta, concejal de Unidad Ciudadana aquí del distrito de San Miguel, Ezequiel Paso, concejal de Cambiemos de José Cepaz, Nicolás Rodríguez A, asesor de gobierno de la Casa de San Luis, y también Salvador de Lutri, pastor. Así que bueno, todos ellos van a estar compartiendo acá con Libre Opinión para saber un poquito de todo lo que está pasando a nivel local, nacional e internacional. Acá, Libre Opinión que comienza de esta manera. Vamos. Bueno, comienza Libre Opinión del día de hoy. Me gustaría que pase el pastor Salvador de Lutri, por favor. A ver, adelante. Así estamos con el equipo completo. ¿Cómo le va? Adelante. ¿Cómo anda? Estamos acá en Libre Opinión. Tome asiento. Ya le van a poner el micrófono los muchachos, así que seguramente, bueno. Pero, a ver, queremos empezar de esta manera con todo el plantel completo de los invitados del día de hoy. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí, por este lado tenemos a Nicolás Rodríguez a Ezequiel Pasos y aquí ya al pastor, como lo mencionamos anteriormente, y también a Franco Laporta. Bueno, ¿cómo están viendo lo que está pasando en Capital el día de hoy? Bueno, a mi entender, puedo hablar desde un lugar muy idóneo para el sector opositor, para el peronismo, porque San Luis, yo trabajo con el gobernador de San Luis para comentarle a la gente, Alberto Rodríguez A,
que es una provincia que no tiene deuda. Sí, pero lo que le pregunto es, No, por ¿cómo eso. está viendo lo que Viene al pasó caso. hoy en Fuimos la Capital única Federal? provincia que no firmó el pacto fiscal. Sí. El pacto fiscal que implicaba el ajuste en el bolsillo de cientos de miles de jubilados. Porque como dijo el senador Adolfo Rodríguez Sá, Sí. en este recorte va a haber ganadores y perdedores. Y los que pierden son nuestros abuelos. Obviamente uno es demócrata y no avala ningún tipo de violencia, y menos en un lugar tan institucional como es el Congreso. Repudiamos cualquier acto de violencia. Creo que no se puede tratar este tema en extraordinaria porque es un tema muy sensible. Es para tratar en marzo, con consenso. Y bueno, esperemos que los dirigentes se acuerden de que hay un pueblo necesitando. Ezequiel, sí, ¿cómo lo están viendo ustedes desde el oficialismo? No, a mí me parece que se están dando muchas discusiones en la Argentina que antes no se venían dando. Eso naturalmente genera una convulsión, genera distintas opiniones de distintos sectores, pero hay cuestiones objetivas que están a la luz, digo, la reforma laboral, hay mucha gente que hoy trabaja en negro, hay muchos problemas que no se resuelven en la Argentina hace 20 años. El gobierno me parece que agarró una agenda de temas y los está trabajando que tienen que ver con generar cambios profundos y sólidos que pueden traer un progreso económico para la Argentina y en eso se van a generar debates y me parece que está bien que el peronismo opine, que opinen todos los sectores políticos porque evidentemente hay problemas en la Argentina como la inflación, como el tema de los jubilados. Digo, hoy se dio la discusión del tema de los jubilados y parece que el peronismo defendía férreamente a los jubilados, pero no hay que olvidarse que el gobierno también fue el que implementó la reparación histórica, que fue una medida que le cambió la vida a muchos jubilados que antes no cobraban y que hubo 300.000 personas que se murieron y no pudieron cobrar su juicio de reajuste. Bueno, parece que fue una buena medida, hay que generar discusiones, está bueno que se generen un montón de discusiones y me parece que el camino va a ser el diálogo y ponerse de acuerdo con todos los sectores políticos para llevar adelante reformas que son necesarias en la Argentina. Franco Laporta, ¿cómo lo ve? Lo que pasó hoy, ¿no? Justamente... Y a eso le sumo yo que Nicolás del Caño dijo que el peronismo es cómplice de esta reforma. ¿Qué opina al respecto también? Bueno, primero lo veo con mucha preocupación. Preocupación en el sentido de que hay tanta crispación y tanta violencia que lamentablemente parece que no se puede dar la discusión de los temas muy importantes y muy sensibles en la sociedad si no salimos en las tapas de los diarios o en las cadenas de televisión con cuestiones que lamentablemente deberían estar superadas. Digo porque se habla mucho de la grieta y la verdad que este gobierno lo único que hizo fue afianzar la grieta. Si había una, la terminó afianzando más. Y en términos de lo que significa la cuestión de fondo, que me parece muy trascendental, recortarle a los sectores que menos posibilidades tienen de defenderse, como son los sectores de la tercera edad o como son por ahí los sectores más vulnerables, me parece que no es la mejor política. Y si eso se da en el marco institucional, donde corresponde, que es en el Congreso, y no se escucha la voz del pueblo, en el sentido de que hay un sonar muy fuerte en contra de estas medidas, me parece que la política está como descalzada de la opinión de la sociedad. Y eso después se refleja en malestar en las casas, en las familias, en los barrios y en la calle. Me parece que hay que hacer una fuerte reflexión de qué nos está pasando, y a partir de ahí introducir algún tipo de reforma, pero no estas reformas que lo único que hacen es poner en situación más vulnerable a los sectores más vulnerables de por sí, que son los mayores, los que tienen más experiencia, los que han hecho de la Argentina el esfuerzo importante día a día, y después terminamos llevando adelante este tipo de medidas que lo único que hace es ponerlo en una situación de vulnerabilidad muy importante. Ya pasó en la década del 90 esto, y nos llevó a una situación muy compleja, ¿no? Evidentemente a muchos no les hace ningún tipo de mella que haya jubilados o abuelos dando vuelta alrededor de la Plaza de Mayo o alrededor de la Plaza de los dos Congresos, como pasó en la década del 90, y me parece que eso es muy complejo. Salvador, un gusto tenerlo acá en Libre Opinión, ¿no? Yo creo que es una de las pocas veces que lo he entrevistado yo personalmente. Y ¿cómo está viendo esto con la experiencia? ¿Cómo ve lo que está pasando el día de hoy en la República Argentina? Tanto con los jubilados como lo que se está mostrando al mundo con esta Organización Mundial del Comercio, ¿no? Mira, yo creo que a la Argentina hay que verla panorámicamente. Hay que ver qué es lo que está pasando no en este momento. Sí. Desde hace muchos años que la Argentina se viene cayendo, podemos decir que hay 100 años de caída en el país. Y tenemos que pensar en eso, porque los políticos charlan, hablan sobre el presente, pero el país se sigue hundiendo. Sí. Y no dan soluciones de fondo.
En 1910, Argentina era el 6º país en ingresos per cápita. Hoy, ¿por dónde estamos? Era un momento en que se había terminado con los analfabetos. El primer país del mundo que termina con el analfabetismo es Argentina. Hoy tenemos las pruebas PIRLS y se sigue hundiendo, porque los chicos no saben ni siquiera leer e interpretar un texto. Entonces nos tenemos que preguntar, ya que tenemos tantos políticos, ¿qué han hecho ellos para revertir este proceso? Porque este proceso son todos responsables. Son todos responsables. Ahora, a mí me gustaría que se hable también de las jubilaciones de privilegio que hay. Acá hay gente que ha trabajado 7 días en el gobierno y cobra una jubilación de 158, 150 mil pesos. ¿Eh? Entonces tenemos que empezar a hablar por ahí. ¿Por qué no empezamos a cortar eso? Es una trayectoria de tantos años de decadencia. De la política y de decadencia de la República decadencia. Argentina. No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo ven ustedes que son jóvenes, que están hace pocos años transitando la política de la República Argentina, ¿no? A mí me parece interesante lo que plantea él de la jubilación y de privilegio y determinados temas. A mí me toca ser funcionario de la provincia y ahora María Eugenia tomó una decisión que me parece que es importante, de ir a un ajuste fuerte de la política, porque me parece que nosotros que trabajamos en la función pública somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo. Digo, en mi caso yo tuve que hacer una reducción del 30%, no de los empleados que están trabajando en el ministerio, sino de muchos funcionarios que, por un criterio de eficiencia, de efectividad, empezar a reducir las estructuras políticas, porque el Estado está totalmente sobredimensionado, y esto no significa sacarle trabajo a los trabajadores, porque no se tocó un trabajador, pero sí empezar a reducir las estructuras políticas que hay en el Estado, porque había muchos cargos que eran para pagarle a la política, que eso no va más, digo, eso no resiste más, y me parece que dar el ejemplo es el camino. Ahora, yo lo que pienso y pregunto, ¿no? Ustedes que son los que saben de esto, ¿qué va a pasar con esa gente que de repente hay un recorte en la Casa de Gobierno? Que venga Macri y diga, se va a achicar el gasto público con la... ¿Qué va a hacer esa gente? Yo lo que sí. Si me permitís, Sí, cómo no. Quería destacar es el hecho de que este 30% de planta que hablan los funcionarios de Cambiemos, de que dejan en la calle, quizás los agarre esta ola de inversiones el segundo semestre y los tome en el sector privado. Me solidarizo con esos funcionarios que van a pasar las fiestas sin trabajo, y también hablo de que hay un ejemplo de provincia que sí tiene la población con un 90% de vivienda, que tenemos el 40% de autopista del país, que es San Luis, que demostramos con hechos que no es verso, es la provincia más ordenada en todos los índices, destacada hasta por el propio presidente Macri. Y cuando hablan de cambio me suena raro porque escucho que Jesús Carilino, no escucho, veo, fue en la boleta de Cambiemos del PRO y de los radicales. Entonces no entiendo cuando la gobernadora habla de cambio, tener un tipo de la vieja política con prácticas mafiosas dentro del mismo esquema. Es un mensaje al menos contradictorio. Quería destacar eso. Franco. A ver, Daniel, yo lo escuchaba al pastor recién. Me parece que nadie puede defender las jubilaciones de privilegio o llamadas de privilegio. Me parece que eso hay que decirlo claramente y que hay que derogarla, hay que dejarla sin efecto. De todas maneras, me parece que se le llama jubilaciones de privilegio a los que cobran un monto muy importante, que hay que revisarlas, pero acá no estamos hablando de eso, porque muchas veces se plantea eso como una cuestión de discusión, y me parece que eso no está en discusión, hay que sacarla definitivamente, y se deja de discutir lo más importante, que es la base más amplia de mucha gente que cobra la jubilación mínima, y que muchas veces esa jubilación mínima no solamente no le alcanza para vivir dignamente, sino que no supera ni siquiera el mínimo permitido para estar por encima del nivel de indigencia. Entonces me parece que esto es lo preocupante. Y cuando se habla desde el gobierno de la provincia de hacer reducciones, bueno, ya hace 2 años que administran la provincia de Buenos Aires, y en estos 2 años no hubo reducciones en la planta y no hubo reducciones en los sueldos de los funcionarios, sino por el contrario, hubo incrementos de cargos, hubo incremento de sueldos. Si a partir del 2018 lo van a hacer, bienvenido sea, lo vamos a aplaudir cuando lo hagan, pero hasta ahora eso no pasó. Quiero dejarlo claro porque en diciembre del 2015, cuando Cambiemos se hacía cargo del gobierno de la Argentina y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, hubo una cadena casi en un mismo sentido, en todos los medios, diciendo que estaba lleno de ñoquis, que había que sacar un montón de gente del Estado, que cobraban fortuna, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente no pasó que hayan bajado esos montos, sino que se incrementaron. Y eso lo dice la rendición presupuestaria
del 2016 y lo va a decir la rendición presupuestaria del 2017. Pastor Delutri, en cuanto usted es una persona que recorre los barrios, que tiene acceso y que la gente se le acerca mucho a usted a hablarle, ¿cómo vio estos índices de pobreza que dijo la UCA, en donde los pobres, hay menos pobres, pero los pobres son más pobres que antes? La pobreza está creciendo, pero viene creciendo desde hace ya bastante tiempo, porque se borraban y se negaban los índices de la UCA. Durante muchos años se denostaba a la UCA cuando decía cuántos eran los pobres, y se llegó a decir en nuestro país que acá había un 5% de pobres, ¿no? Y que teníamos menos pobreza que en Alemania. Entonces ahora, ahora son todos puros los que hablan, ahora son todos limpios los que hablan. Pero ya me tienen cansado los políticos que están con estos versos permanentemente mientras que la gente se muere de hambre. ¿Sí? El problema es que acá los jubilados se están cobrando 7.000 y pico de pesos. Y con esos 7.000 y pico de pesos no puede vivir nadie. Empiecen por ponerle 7.000 pesos a los políticos como sueldo, a ver qué es lo que hacen. Y empiecen por sacarle a todos los amiguitos las jubilaciones que tienen. Yo mandé una carta a la Nación, no sé si alguno de ustedes la leyeron, esa carta a la Nación, porque cuando yo me fui a jubilar, yo soy jubilado, tengo 71 años, me jubilé, cuando llegué a los 65 me jubilé. Pagué durante toda la vida como autónomo. ¿Por qué como autónomo? Bueno, porque aquí, lamentablemente, en nuestro país no existe la personería jurídica de las iglesias. Las iglesias no tienen personería jurídica, no pueden tenerla. Hay que hacer una asociación, una cosa así. Por lo tanto, los pastores que queremos estar en línea tenemos que ser autónomos. Cuando llegué para cobrar mi jubilación y pagué mucho como autónomo, me dieron la jubilación mínima. Conversé, fui a un contador amigo, le dije, che, ¿qué es lo que pasa? Digo, te dieron la mínima, se la dan a todos los autónomos. ¿Qué fue lo que me contestó el ANSES? Haga un juicio. Van a jugar con mi muerte. Es decir, van a hacer un juicio de 15 años y me van a derrotar allí. Yo tengo fuerza todavía para seguir, no me estoy quejando por un asunto personal. Estoy poniendo el ejemplo. ¿Cuándo mandé la carta? Cuando me entero que el señor Delía está cobrando una jubilación de 70.000 pesos. Yo nunca tomé una comisaría, mis hijos no viven del Estado, no estoy amenazando, embosado en el centro, trabajé durante toda la vida, como todo el pueblo de aquí sabe, y sigo teniendo lo mismo, y sin embargo tengo que decir gracias a Argentina. Ahora, gracias a Argentina, ¿por qué? Por los políticos que tenemos, que han hecho esas divisiones. Entonces, empiecen por cortar eso. Sí, yo sé, es simbólico, porque esto no, pero empecemos por eso. Empecemos por las cosas que son serias. Pongamos las cosas en su lugar. Ezequiel, ¿se puede empezar a cortar eso, como dice Salvador? Yo creo que vamos camino a eso. Creo que hay una clara decisión del presidente y de la gobernadora de ir de cortar un montón de privilegios que son innecesarios y de que haya un ajuste, no de los empleados, sino de la política. Es lo que digo, me parece que si nosotros decimos que de alguna manera hay que ser eficiente en el gasto y en un montón de cosas, tenemos que arrancar dando el ejemplo. Ahora, yo lo digo por mi ejemplo particular. Yo soy subsecretario de la provincia, hace 2 años fui funcionario en la ciudad y ahora en la reforma tuve que reducir un 30% de la estructura y hubo un montón de gente que le tuve que de alguna manera explicar la situación de que había que ser más eficiente en el gasto y que bueno, que a ver, eso no significa perjudicar a nadie, sino que tiene que ver con que la gente tiene una demanda clara de que los políticos tienen que achicar los gastos, que el Estado no puede estar sobredimensionado y que el Estado no es para pagarle a la política, es para hacer gestión y solucionar los problemas de los vecinos. Vos me decís no perjudicar a nadie, pero acá hay jubilados que, llegado el momento, van a cobrar mucho menos que, o sea, alguien se está perjudicando acá. Por eso, hay que terminar de hacer un análisis. ¿Por qué pasa esto? Pero me parece que para hablar del tema de la reforma jubilatoria hay que hacer un análisis más técnico de la reforma, pero digo, en general, esta situación que planteaban del autónomo, de un montón de situaciones que se dan en el régimen jubilatorio, no son de hoy, no son de ayer, son los problemas que se vienen suscitando en la Argentina. Como el tema de la reparación histórica, donde nunca se le negó históricamente el 82% móvil a los jubilados, se apelaba a los fallos, hubo 300.000 personas que se murieron esperando. Mi abuelo se murió esperando que le salga el reajuste. Se murió, nunca lo cobró. Bueno,
El gobierno tomó la decisión de empezar a atacar los problemas a poco, porque no puedes atacar todos los problemas de un día para el otro. Pero hay una voluntad clara de empezar a solucionar los problemas. Y yo escucho a muchos actores del pasado que parece que tuvieron las recetas mágicas para solucionar los problemas que no solucionaron los últimos 20 años. Entonces me parece que ponerse la otra vereda y empezar a tirar piedras no sirve. Tienen que apostar al diálogo, a un diálogo constructivo. Es lo que nosotros, por ejemplo, el otro día, bueno, Franco también, somos concejales. Nosotros dijimos, mirá, no nos vamos a poner a nosotros, tanto a Franco como a mí nos toca hacer oposición en los distritos donde estamos. Me parece que la construcción política viene de proponer ideas, de proponer alternativas para salir adelante en los distritos, en la provincia, en la nación. A veces el hecho de ser opositor, por ser opositor en sí mismo y tratar de sacar una ventaja política, no le suma a la sociedad, no le suma a la gente y no le suma al país eso. Nicolás. Sí, hablando un poco, siguiendo la línea de Ezequiel, creo que es un panel que enriquece este programa, porque los cuatro, desde distintos lugares, tenemos mucha cercanía con nuestro pueblo, mucha territorialidad, y entonces proponiendo ideas desde San Luis, había un gran flagelo, que era el tema del no consumo de leche, que como todos sabemos estos 2 años cayó en la Argentina, un dato que duele, subió y aumentó el consumo de champagne, y en eso nuestro gobernador, porque la gente en su casa se va a sentir identificada, paga el cartón de leche de litro entre 30 y 40 pesos según donde lo compre. Nuestro gobernador decidió tomar el Estado para ejecutar una medida a favor del pueblo, ¿cuál fue? El tambero que ordeña la vaca gana 5 pesos de los 40 pesos. Entonces en San Luis el gobernador armó una cooperativa, le puso el nombre Lácteos San Luis, compró la máquina pasteurizadora, en vez de ir del tambero a Córdoba y volver, el tambero ahora gana 12 pesos y la leche se vende de Lácteos San Luis, el litro de cartón en góndola, para que sepa la señora o el señor que está en la casa, a 15,50. Esas son medidas concretas que hoy es la agenda, como dice Franco, de la gente. La política está muy alejada de la gente y no sirve de nada tirarse los pobres. Yo tengo 33 años, nací en democracia, apuesto a la política, creo en la política, creo en los compañeros de mi generación, a pesar de que tengan otra ideología, y son palabras que uno como peronista no está de acuerdo, hablar de eficiencia del Estado y recortar, pero lo respeto porque sé que están convencidos. Pero hagamos una agenda futuro. Yo tiro esta propuesta en San Luis donde realmente es eficiente, porque es cuidar el bolsillo de la gente en algo concreto. Tengo que hacer la primera pausa, ¿no? Y cuando volvamos vamos a hablar un poquito de lo que está pasando a nivel local de cada uno. Por un lado, Franco, concejal, sé que hubo algunas rencillas en el Honorable Consejo Deliberante hace unos días. Ayer puntualmente. Ayer puntualmente. Pura, sí. Y por otro lado José Paz, pero me parece que Todo José en Paz está más tranquilo, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hablando y después... No, digo, porque las malas prácticas pero eso después de que la pausa. deterioran la democracia no Sí. tiene que ver con los partidos políticos. No, Se no, pueden seguro. dar en un lugar donde gobierna Cambiemos como San Miguel o en otro lugar donde no gobierna Cambiemos. Bueno, pero según lo que digan, después yo lo decreto de esta manera, la palabra especializada de Salvador de Lutri, que va a ver un poquito de cómo está la política local. Porque debe estar interiorizado, no solamente en San Miguel usted, pastor. Así que vamos a estar hablando después de una pausa. Nos vamos a una pequeña pausa y ya enseguida volvemos. A través de las redes sociales recibo muchísimo amor, afecto, cariño. Pero imagínate todo eso al revés. En vez de recibir este emoji, recibir este. En vez de que te den un abrazo, que te den la espalda. En vez de que te pongan un corazón, que te lo vayan destrozando de a poco. Hoy el bullying no da respiro y solo termina cuando los adultos se comprometen. Si no haces nada, sos parte. Consejo Publicitario Argentino. Hoy Telered se acerca a vos, con la nueva sucursal en José C. Paz. Todos los servicios en un solo lugar, cerca de tu casa. Un nuevo punto de atención personalizada, emisión de facturas y toda la comodidad para realizar tus trámites. Te llevamos la mejor imagen a tu hogar. Te acompañamos a navegar por internet con más ancho de banda. Y somos quienes te comunicamos al mundo con la nueva telefonía para tu hogar. Telered.
porque estamos cerca tuyo. En la nueva sucursal de José C. Paz, Presidente Perón, 5005. Ahora podés pagar tu factura de Telered con Mercado Pago, con tarjeta de crédito en cuotas y sin interés, a través de nuestra sucursal virtual. Telered, más conectados. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telered, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. Bueno, muy bien, continuamos aquí en el Libre Opinión, la voz de los protagonistas por la señal del canal provincial. Gracias por los llamados que estamos teniendo, me dice la producción. Así que, bueno, toda la gente que se está comunicando a los teléfonos del canal y, por supuesto, de Libre Opinión, ¿no? Bueno, habíamos hablado del tema local, ¿no? Sí, ya empezamos a nivel local. Bueno, primero que todo, felicitar al señor Franco Laporta porque ya entró en el Consejo, ¿no? Ya juró hace 2 días ya. Ayer. Bueno, y cuéntenos lo que pasó. Hubo unos disturbios allí. Bueno, sí, lamentable, digamos. Todo pasó antes de que nosotros llegáramos al recinto, digamos. Había un grupo de personas que no la dejaban pasar al recinto, había muchos policías, había mucha gente de seguridad y lamentablemente esa gente de seguridad, digamos, impedía el paso de algunos vecinos y familiares de los concejales que asumían y se produjo ahí un forcejeo. Algunas personas de nuestro espacio resultaron con algunos daños de contusiones en la cara y en el cuerpo. ¿Cuántos concejales asumieron de Frente para la Victoria? De Unidad Ciudadana, Partido Justicialista, 5. 5. Perfecto. 6 del oficialismo y 1 del Frente Un País. De Un País. Esos son los 12 que asumimos. Pero bueno, son hechos lamentables, ¿no? Porque no debería pasar de ninguna manera. Si bien el recinto del Consejo Liberante es un lugar pequeño, lo que habría que haber previsto era hacerlo en algún otro lugar. Yo recuerdo que hace 2 años atrás se hizo en un lugar diferente. Colegio San José. El Consejo Deliberante, y cuando el señor intendente hoy en licencia y en la provincia de Buenos Aires tuvo que pedir licencia, también se hizo en un lugar amplio. Y lamentablemente ayer, que es un acto de la democracia, donde la gente tiene que participar libremente, porque además tiene que conocer a quienes lo van a representar o a quienes lo vamos a representar, me parece que tenía que haber sido abierto en un lugar público, inclusive podía haber sido en la Plaza de las Carretas en Muñiz, donde el actual intendente de San Miguel asumió su 3er mandato. Correcto. Se hizo ahí. No sé por qué se intentó hacer en el Consejo, se quiso hacer en el Consejo Liberante, que tiene limitaciones de espacio, pero no obstante, igual, el problema de ayer no era tanto la limitación del espacio, sino que había como un forcejeo a que no entre una determinada cantidad de personas de los que íbamos a asumir en la oposición de San Miguel, aún teniendo la tarjeta de invitación que cada uno portaba y que había logrado alcanzar hasta el 2.º piso donde está el Consejo Liberante, porque el problema se produjo ahí. Obviamente hubo un montón de gente que no pudo entrar porque no tenía tarjeta y porque lamentablemente no había posibilidades de darle el ingreso. ¿Pero hubo corridas en la plaza de San Miguel también? No. Inclusive esto fue antes de que empiece la sesión. Después yo intervine junto con el presidente del Consejo Liberante, que es de Cambiemos. Hicimos pasar a las 17 personas que pasaron entre medio de toda una cantidad de policías que estaban impidiendo, y se terminó el problema. Y había lugar porque los pasillos estaban liberados para poder entrar mucha más gente todavía. Así que creo que hay un mal accionar, no digo que fue intencionado, pero hubo un mal accionar de la policía municipal y generó esos disturbios que después afortunadamente no pasaron a mayores, ¿no? Ezequiel, ¿y cómo quedó conformado el Consejo Deliberante allí en José C. Paz por parte de Cambiemos?
En José Cepaz asumieron 4 concejales de Cambiemos, 2 del Frente Renovador y 6 de Unidad Ciudadana. La verdad que fue una jornada en paz, hay que decirlo. Obviamente estuvo la lógica de siempre algún compañero que tiene alguna discusión por otro, pero no nada que haya pasado a mayores. La chicana política Sí, de siempre, ¿no? propia del folclore que puede tener la política también en José Cepaz, donde se vive con mucha pasión y con mucho entusiasmo, pero se vio en el marco de la normalidad absoluta, no hubo ningún conflicto. La verdad que yo lo celebré, incluso se lo agradecía a los concejales del oficialismo. Me parece que, como digo, tenemos que dar el ejemplo. Esto de estar peleando, discutiendo, no es un buen ejemplo para la gente. La gente quiere ver otra cosa, la gente quiere ver concejales que proponen, que tienen ideas, que piensan en lo mejor para cada uno de sus pueblos. Yo creo, ayer en el discurso muchos concejales, me llamó la atención que le agradecían a sus compañeros y militantes que lo acompañaron. Yo también lo hice, porque hay mucha gente que militó, que participó, que está comprometida con el espacio de Cambiemos en José Cepaz. La verdad que es mucha, pero a nosotros nos puso ahí la gente. Los concejales nos debemos a la gente nos votó y tenemos que trabajar para la gente. Y la gente está esperando y nos está juzgando y nos está analizando cuando nos vemos, cómo hablamos, cómo actuamos, y me parece que tenemos que dar el ejemplo a los concejales. Nicolás, a ver, es una camada de políticos jóvenes lo que se está viendo, en este caso en San Miguel, en José Cepaz. Es distinto a la vieja política que existía antes en los distintos partidos. Porque, a ver, ver que extraño un poco que exista algo en San Miguel y que no exista rencillas en José Cepaz. A ver, lo que estamos entendiendo lo vemos de esa manera, ¿no? Primero, bueno, felicitar al concejal electo de Cambiemos, de Ezequiel Paso, compañero mío de abogacía en la Universidad Pública. Después felicitar al presidente del consejo, un amigo de nuestra misma agrupación que venimos militando hace más de 12 años, Roque Cajiano, también joven, de 34 años. Y en ese sentido, saber que en José Cepaz no hubo problemas porque hay una conducción política muy clara. Una persona, el intendente Mario Ishi, yo voto en José Cepaz, fui candidato en Unidad Ciudadana y el distrito que más votos sacó la boleta de Unidad Ciudadana fue José Cepaz, y no es casualidad, encabezando la boleta Roque Cajiano. La conducción de Mario Ishi hace que todos sepan para dónde va el barco. Es un trabajador incansable, 16 horas por día le mete a la gestión, los tiene a los secretarios del municipio todo el tiempo encima con los problemas que hay, inauguró ya 6 hospitales, y bueno, en ese contexto Mario es muy inteligente y apuesta a la juventud, apuesta a Ronnie Cajiano, apuesta a Roque Cajiano, respeta mucho la juventud de otros partidos, es una persona dialoguista, por más que tiene esa figura de varón del conurbano con su poncho, es una persona muy amena, muy trabajadora, muy valioso. En ese esquema yo quiero celebrar lo que está pasando en José Cepaz con nuestra generación, porque tenemos el presidente del Consejo Deliberante, el rector de la Universidad Nacional Pública, con los primeros graduados, hijos de no profesionales, que en su vida soñaban con recibirse en una universidad. Esas son cosas divinas que están pasando, para no tener siempre un mensaje desolador, triste, apático, porque la gente del otro lado también se siente identificada con la buena noticia. Todos sabemos que para el paseño, como para el hombre de San Miguel o de Malvinas Argentinas, es muy difícil acceder a la Universidad de Buenos Aires. En ese sentido, la creación de universidades en conurbano, con gestiones intachables como la de Federico Tea, hacen que se pueda hablar de progreso y de movilidad social ascendente, que para los peronistas es muy importante. Salvador, ¿cómo está viendo todo esto, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Con la experiencia suya? Bueno, yo creo que lo que hay que ver, todo esto habla de un panorama que tiene el país, ¿no es cierto? El panorama que tiene el país es de una tensión que viene de años atrás y que sigue todavía en este momento. Sí. En cualquier lugar donde uno va, basta una chispita para que estalle todo. Tenemos que pensar por qué se llega a un estado así de crispación total en todos lados. Y yo creo que no se ha trabajado el tema de la protesta, de la toma de calles, no se ha trabajado como se debía trabajar. No se ha respetado. Yo tengo que ir al centro y tengo que hacer un mapa de dónde tengo que viajar, porque hay gente que me corta la calle. Yo tengo así como él tiene el derecho a protestar, yo tengo el derecho a transitar también. Entonces yo quiero que a mí me respeten el derecho a transitar también. Bueno, ese derecho
está conculcado. Vino un día un amigo del Uruguay y doblamos en una calle del centro y aparece un grupo de gente embosada con palos. Y bueno, este hombre se pegó el susto de su vida, ¿no? Y yo dije, no, acá es así. ¿Cómo es así? El señor que se tapa la cara es un delincuente, no interesa lo que defienda, es un delincuente. El que sale con un palo a manifestar es un delincuente. Y entonces hay que reprimirlo. Y acá llegamos a la palabra que parece que es una mala palabra en nuestro país. No, lo que es represión ilegal es lo que tenemos que estar en contra. Pero reprimir lo malo, hay que reprimirlo. Terminemos con toda esta doctrina de Zaffarón y compañía, de que hay que dejar libres y todo lo demás, porque esto nos ha llevado a lo que estamos viviendo hoy. Y empecemos por poner orden. Y trasladándose a la parte local, como puede ver José Paz, San Miguel, ¿cómo está viendo esta camada de políticos jóvenes con ganas? Usted vio, a lo mejor lo ha visto recién en la pausa, ¿cómo estaban dialogando entre ellos dos cuando estábamos en pausa? Porque, a ver, por más que sea uno de Unión Ciudadana, otro de Cambiemos, Franco da otro de... me parece a mí que viene un cambio en la juventud de los políticos. Y se están terminando esos viejos políticos, como decía recién el varón del conurbano, esa política medio como me parece a mí, ¿no? No sé si usted lo ve de esa manera o no. Me parece que los jóvenes, es bueno que la política tenga gente joven y sangre joven. Creo que lo que tienen que empezar es por criticar hacia arriba. Y yo lo que veo es que no critican hacia arriba. Pero vamos a estar siempre dando esa vuelta. No, porque hay que cambiar ciertas políticas. Sí. Hay que cambiar ciertas políticas. Y entonces hay que mirar los errores de la gente de mi partido que llevó al país donde lo llevó. Sí. Porque si ellos van a alabar a los que los antecedieron, que fueron los que fueron hundiendo el país, si los van a alabar, van a repetir exactamente lo mismo. El asunto es que venga una generación crítica dentro también de los partidos. De los partidos. Ese es el problema. Y lo que yo no veo es una crítica dentro de los mismos partidos. Seguro. Franco, el próximo 17, ahora el domingo, hay elecciones del PJ tanto a nivel provincial como a nivel local. ¿Qué expectativas tenés acá en el distrito y si tiene tu apoyo Humberto Fernández? Sí, por supuesto. Acá nosotros hemos logrado, igual que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, una lista de unidad. Por supuesto, con la heterogeneidad que tienen las distintas agrupaciones políticas del Partido Justicialista en San Miguel. Y vamos camino a consagrar esa lista con Humberto Fernández encabezándola, que es la propuesta que nosotros inicialmente hicimos. Más allá de que había muchos compañeros que planteaban que el que tenía que encabezar la lista era yo, creo que también esto marca una tendencia diferente de la política, ¿no? No ocupar todos los lugares siempre con el mismo nombre. Está muy pobre el peronismo, a ver, por los candidatos que hay, ¿no? Pero ¿lo ve muy pobre usted lo que era antiguamente el peronismo en la provincia de Buenos Aires? ¿O no? A ver, yo creo que la política merece todavía una vuelta de rosca en todos los partidos políticos, no solamente en el peronismo. Claramente el peronismo tiene que darse una discusión interna muy fuerte en términos de cómo se plantea hacia la sociedad con un proyecto político alternativo a lo que está gobernando hoy, pero con un estilo diferente, con un modelo de comunicación y de enlace con la sociedad totalmente diferente a lo que teníamos hasta ahora, porque tenemos que también reconocer que hemos perdido 3 elecciones. Hemos perdido la elección del 2013, la del 2015 y la del 2017. Eso nos debe hacer madurar, interpretar lo que la sociedad está buscando y claramente plantearnos una política con un modelo comunicacional, con un proyecto político diferente y con caras nuevas, claramente. ¿Y el peronismo está llegando a esa unidad que usted tanto proclamó? Sí, yo creo que en la provincia de Buenos Aires se va a dar, por ejemplo, que el presidente del Partido Justicialista, ahora a partir del 17 de diciembre, va a ser Gustavo Menéndez, el actual intendente de Merlo, que es un hombre joven también, de nuestra generación, que hace 2 años tuvo la responsabilidad de hacerse cargo de un municipio que estaba gobernado por alguien que tenía ya 24 años en la gestión, y eso generó una renovación en lo local, y estamos haciendo lo propio en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que además tiene que tener una impronta nueva, porque si no termina siendo un instrumento que solamente se utiliza en las campañas electorales y cuando no hay campaña electoral se oculta, se esconde para que nadie lo vea. Y me parece que tenemos que mostrarnos de cara a la sociedad con un grupo de gentes, de jóvenes, hombres y mujeres que puedan plantear distintas temáticas que a la gente le interesa, ¿no? El peronismo tiene que empezar a hablar de muchas cosas que pasan en la sociedad. Estuvimos hablando de lo previsional, hay que hablar de lo laboral, hay que hablar del desarrollo del país, hay que hablar de la problemática de los jóvenes, hay que hablar de la educación, hay que hablar de muchas cuestiones que me parece que
hoy hacen falta, más allá de quien esté gobernando. Porque quien está gobernando lleva adelante una impronta, un programa de gobierno, un proyecto político, que obviamente lo hacen porque la gente los ha votado, pero siempre tiene algunas cuestiones que hay que discutir y que hay que mejorar. No porque Cambiemos esté gobernando hoy, todo está bien, y tampoco digo que todo está mal. Hay cosas que hicieron bien en estos 2 años, hay muchas cosas que hay que modificar, que volvieron a hacer mal como se venían haciendo hace muchos años, y que me parece que eso merece una consideración de todo el ámbito de los partidos políticos y del peronismo en particular. Es bueno pensar de esa manera, que no todo está mal y también se puede criticar lo que está bien. Es buena esa manera de yo pensar. creo que el gobierno de Néstor y de Cristina hizo muchas cosas bien y en algunas cosas nos hemos equivocado. Y por eso la gente nos ha sancionado de alguna manera en democracia, no dándonos el voto suficiente para seguir gobernando. Pero no por eso podemos decir que hay muchas cosas que no se hicieron bien. Y lo que está pasando con este gobierno es más o menos lo mismo. Plantean un proyecto y una doctrina de gobierno como si todo estaría bien desde el primero hasta el último, de los avances que van haciendo en la gestión, y muchas cosas se equivocan. Seguro. Y una de las cosas que se equivocan es fundamentalmente, en esto que estuvimos hablando al principio, es de pensar que el déficit fiscal hay que corregirlo en detrimento de los más debilitados, que son los abuelos. ¿Está bien? Y me estoy refiriendo a los que cobran, como decía de Lutri recién, a los que cobran 7.000 pesos. No estoy hablando de los que cobran 150.000, que hay que bajárselos a todos, ni los que cobran 300.000, ni de algunos que tienen jubilaciones de privilegio porque trabajaron 7 días y cobran una jubilación de esa. Eso no es discusión. Yo A ver, celebro como peronista... Espere, un segundito. No, al contrario. O sea, lo que les voy a decir antes de seguir con el programa es que esto es un programa de 1 hora. Son 4 protagonistas muy importantes que tenemos el día de hoy. Por eso ese salpicado, por ahí tocamos un tema y te pasamos al otro. Pero, muchachos, hay que bancarse. Un minuto, por favor. No, sí, adelante. Yo lo que voy a celebrar esta amplitud que tiene el nuevo partido justicialista, de ser diversa, hasta contradictorio, porque el movimiento peronista es un movimiento pluriclasista, contradictorio. Sí. Y en ese esquema mañana, por ejemplo, tengo una reunión con el intendente de Tigre, en su municipio. Y también que quede claro para los compañeros que no se confundan, que la gente el 22 de octubre eligió las oposiciones fuertes. Por eso nosotros ganamos en San Luis, por eso Urtubey, Randazzo y Massa perdieron. No es tiempo para oficialistas, no hay que confundirse. Está muy bien el diálogo, está muy bien el consenso, pero hoy hay muchos sectores de la población que están perdiendo el trabajo, que le están llegando los telegramas de despido, que no están para que discutamos la elección para el 2023, ya dando por perdido el 2019. Acá el pueblo eligió un tipo de oposición, que son las oposiciones fuertes, que el gobernador de La Pampa, el gobernador de San Luis, los 3,5 millones que obtuvo Unidad Ciudadana sin el sello del PJ. Entonces, si los compañeros quieren jugar a la política y ser oficialista, bienvenido sea por ellos. Yo, con mis 33 años, me voy a parar en la vereda enfrente del gobierno de Macri porque es un gobierno que es antipopular, respetando la democracia, respetando el Congreso. Hoy se está votando en el Congreso leyes que afectan el bolsillo del jubilado, el bolsillo del trabajador, y algunos compañeros van y se sacan fotos con los que están votando con el gobierno nacional. Esos no son peronistas. Entonces no nos confundamos. Esa es la discusión que tenemos que tener para adentro. Perdón. No, yo respeto la postura de todos, respeto lo que dice Nicolás. Me parece que obviamente, hace un rato él tocaba el tema de José Cepaz. A mí obviamente no me conduce ni nunca me va a conducir el intendente porque pertenezco a otro espacio político. Eso, ¿cómo está avanzando en José Cepaz Cambiemos para desestructurizar? Ahí me parece que la discusión está mezclada. Yo claramente soy opositor, claramente creo que tiene que haber un cambio en José Cepaz, pero siento que desde el lado de las propuestas, desde el lado de las ideas y desde el lado del diálogo puedo aportar muchas veces mucho más como oposición que parándome la vereda enfrente y confrontando y tirando piedras o poniendo trabas a la gestión. Y lo dejé claro, digo, pero sí también tengo la libertad de que si veo cosas que están mal, que son malas para el pueblo, ejemplo, que en el presupuesto haya una determinada decisión de orientar la inversión hacia un determinado gasto, que yo creo que no es necesario cuando se podría gastar en otra cosa, obviamente lo voy a votar en contra y no lo voy a apoyar, porque a mí la gente me votó porque quiere un cambio en el distrito. Entonces, eso está claro. Me parece que aquel político que ponga en juego esto
está traicionando claramente a su electorado. Yo no vine a traicionar a mi electorado. Primero trabajo para la gente que me votó, pero también trabajo pensando que hay un montón de gente que todavía no me votó, que está mirando lo que voy a hacer. Y desde las ideas, desde la proposición, desde plantear cosas que hoy no están. Hay un montón de cuestiones que están y que no tienen solución, que no tienen respuesta. Y que seguramente todavía nadie decidió o a nadie se le ocurrió de qué manera solucionarla. Bueno, yo como oposición puedo hacer un aporte. Después la decisión va a ser del resto de los concejales, del Ejecutivo Municipal, de si quiere llevar adelante ideas que son buenas para el distrito, pero que quizás vienen de parte de la oposición. Ahí viene la grandeza realmente del que dice ser político y que realmente quiere trabajar para la gente. Salvador, ¿la Argentina sale en algún momento adelante? ¿Usted lo ve con miras de salir la República Argentina adelante? Chesterton decía que los optimistas, los pesimistas son imbéciles amargados y los optimistas son imbéciles alegres. Es decir, son imbéciles todos. Acá no se puede ser ni optimista ni pesimista. De lo que hagamos es lo que va a salir. El asunto es corregir una cantidad de cosas del pasado que se han hecho mal. Hay que recuperar la democracia, y la democracia sana, no la democracia enferma. No nos olvidemos que en nuestro país tuvimos candidatos testimoniales. ¿Qué es eso de candidatos testimoniales? El candidato tiene que, yo lo voto para que ocupe un puesto, y tiene que ocupar ese puesto, punto. Y no que lo voto, ocupa el puesto y a los 3 meses se va para otro lado. Yo lo voté para que cubra todo un programa, y se fue. Entonces esto es pervertir la democracia. Hemos pervertido la democracia. Estamos pervirtiendo la República. Cuando se presiona con grupos de choque y no la discusión abierta, ¿no? Y se trata de presionar con esto, ahí estamos pervirtiendo la democracia. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por sus representantes. Y los representantes son ellos, sí, que son los que tienen que discutir y tienen que votar y sacar lo que tienen. No es cuestión de movilizar todo lo otro. ¿Pero usted ve que puede tener una salida en poco tiempo o no? No, en poco tiempo seguramente no. Rico dijo 15, 20 años. Claro, no, pero nadie puede ver esto en poco tiempo. En poco tiempo, ¿dónde queremos ir? Estuve 30 días en Europa, viendo una cantidad de cosas. Yo no voy a hacer el turismo que hace la gente, voy a mirar y voy a mirar cosas. Cuando uno ve países que han tenido 2 guerras y se han levantado, ¿no es cierto? Viajaba en Italia, usted puede hacer 400 kilómetros en un tren en 2 horas. Acá, para llegar a Mar del Plata, que son 400 kilómetros, le ponen 10, 12 horas. Esa es la verdad. Usted se acuerda, mejor se acuerda, propaganda de 4 horas un ratito, ¿no se acuerda usted de eso? Sí. Existió eso en un momento. Bueno, ya estoy cansado del verso, ¿vio? También íbamos a tener un tren bala que unía tal cosa con tal cosa y no pasó nada. Son versos. Empecemos a poner las cosas en su lugar. Necesitamos políticos que se comprometan, que si la gente lo vota por algo, vayan y cubran su puesto y cumplan con aquello que el pueblo les puso como mandato, porque tienen el mandato del pueblo, y encaren la política de una forma diferente. Yo conversaba con un concejal y me dice, bueno, la política es la búsqueda del poder. Mientras que la política sea la búsqueda del poder, el país se va a seguir echando a perder. La política es la búsqueda del bien común. Si no es la búsqueda del bien común, si es la búsqueda del poder, es lo que nos está pasando ahora. Entonces el que llegue tiene que llegar pensando en el bien común, no en tener el poder, sino en buscar el bien de la comunidad. Y entonces vamos a llegar a esto que estaba diciendo el concejal, que cuando la oposición minoritaria trae una idea que es positiva, los demás tienen que votarla, aunque sean mayoría, ¿por qué? Porque están beneficiando a la masa, a la mayoría. Y entonces eso tenemos que llevar a la política. No tenemos lamentablemente una política así. Disculpa. Espere. A ver, le dio pie, me parece. Sí, me dio un pie enorme. No acordado, quiero decir. No. Yo mientras comparto con Salvador, escuche por qué, Salvador. Comparto con Salvador que cuando uno se presenta como candidato a algo, está sellando un pacto tácito con la sociedad que lo está acompañando. San Miguel no es el mejor ejemplo de eso, porque el actual intendente, ministro de la gobernadora Vidal, dejó el municipio de San Miguel a la deriva a los 6 meses de haber sido reelecto. Y no cumplió con la sociedad de San Miguel, ni tampoco la gobernadora Vidal, de Cambiemos, que venían a cambiar todo, hicieron lamentablemente práctica de la vieja política.
y eso no es bueno para la sociedad de San Miguel y no es bueno para la sociedad de la provincia de Buenos Aires. Quería decirlo porque el pastor me dio el pie para este tipo de situación y yo creo firmemente en que no sirven las reelecciones y creo firmemente que cuando uno lo votan para algo o cumple una función, no puede estar cumpliendo otra. Por eso yo quería terminar cuando Amira me preguntaba que también en el desarrollo de la política uno no puede estar ocupando todos los cargos uno, porque esa superposición de cargo muestra inoperancia permanente, porque uno no puede físicamente ocupar determinadas funciones al mismo tiempo. Seguro. Entonces, cuando nosotros planteamos en San Miguel que había que llevar adelante la conducción del Partido Justicialista a través de otra persona, no de la mía, lo hicimos en este concepto, ¿no? Salvador, perdón, porque me pidió Salvador, cortito. Una de las cosas que hay que modificar es el tema de las reelecciones. Ya se modificó en parte. La Constitución del 53 era una constitución sabia. Para terminar con el caudillismo, le daba 6 años al presidente y no podía ser reelecto. Entonces, lo que persistiera la idea y no la persona. Acá persiste la persona. Mientras que persista la persona, vamos a caer en dictaduras, tiranías, todas disfrazadas. Va a dar para otros programas más. Bueno, Estamos cerrando. Déjame hacer un comentario de esto que decía Franco rápidamente. Sí, la gobernadora Vidal fue la primera gobernadora en la historia de la provincia de Buenos Aires que terminó con la reelección indefinida de los intendentes, pese a una corporación grande que hay de intendentes de todos los sectores. O sea, esto afecta no a los intendentes de Unidad Ciudadana, sino a los intendentes de toda la provincia de Buenos Aires. Se terminó con la reelección indefinida gracias a una decisión de María Eugenia Vidal, que de vuelta, predicando el ejemplo, hace lo que hace. Él hace un rato dijo, muchos están en la política en la búsqueda del poder. María Eugenia en reiteradas oportunidades dijo, yo estoy acá para ser gobernadora, no estoy para ser candidata a presidente. La gente me eligió para ser gobernadora. Entonces yo voy a ser gobernadora y voy a ejercer bien mi cargo como gobernadora y estoy pensando en eso. No estoy pensando en que este sea un trampolín para ser presidente. Ese es un error muy grave que llevan adelante. Quiero complementar con eso. Una última cosa. La última, sí. Digo, todos los concejales de Cambiemos que fueron electos, todos han asumido como concejales y en la mayoría de los casos, digo, si no fueron todos, han renunciado a su dieta como concejales para no tener incompatibilidad. Con respecto a si uno es optimista o no, uno como militante político cree que la Argentina va a salir adelante. En San Luis teníamos la tierra seca, pusieron diques, generaron la región pampeana. Hoy podemos tener estos vinos que les traje para festejar y saludar a la gente por fin de año. Una provincia que hoy está trayendo 20 refugiados sirios a vivir en Argentina en un acto humanitario a pedido del Papa Francisco. Así que los invito a la gente de vacaciones a San Luis, a conocer Potrero Funes, Trapicho Merlo y a tomar este vino de la bodega Calibra. Me lo vas a regalar. No, pará. Para superar lo tiene que sortear en el panel. Lo voy a tomar, Me mostró el vino. Con los diques generamos región pampeana. Me mostró el vino faltando 2 minutos. No, me lo llevo yo este me lo llevo yo. De haber sabido un poco antes, lo abrimos. Ya le regaló uno al director del canal. Que pague el aviso. Que pague el un aviso. Tiene que pagar. Señores, ha sido un gusto tenerlos acá, realmente muy... Nos vamos... Daniel, vas a tener que hacer un programa de 2 horas. Sí, seguro. Contentos por la calidad de discusión que hemos tenido y la grandeza de nuestros invitados. Así que, señores, muchísimas gracias por haber venido acá a Libre Opinión, que es la voz de ustedes, que son los protagonistas que pasan acá por la señal de Canal Provincial. Así es, y nosotros nos reencontramos en la próximo martes. El próximo martes, sí, como siempre. Siguen con toda la programación. Libre Opinión, Agustín, seguramente va a estar armando todo. Que tengan una linda noche. Gracias por habernos acompañado. Señores, gracias. Chau. Salvador, muchísimas gracias. Chau.